A partir de este momento, estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo. Bueno, buenas tardes a todos los que nos escuchan y se conectan a través de RCR 750, Radio Caracas Radio. Hoy, lunes 18 de mayo del año 2020, quien les habla Eduardo Battistini en su programa Contigo, en la dirección de la emisora el señor Jaime Nestares, en la gerencia de producción la señorita Wildix Arcaya, en la producción de este espacio el amigo César Umbría y en los controles Gregorio González y repito, quien les habla Eduardo Battistini de Primero Justicia, como todos los lunes en su espacio Contigo. Hoy estaremos abordando un tema fundamental, un tema que se ha convertido quizás en uno de los principales problemas, de tantos problemas que tienen los venezolanos, pero que sin duda es uno de los grandes problemas que tienen los venezolanos el día de hoy, que es el tema del agua. Y para eso vamos a estar hablando en su momento con Jesús Armas, quien fue concejal del municipio Libertador, pero que además dirige toda una suerte de monitoreo de ciudad, donde este tema del agua es un tema fundamental. Y también estaremos hablando con Gabriel Santana, que es dirigente de Primero Justicia Chacao y que también se ha venido dedicando al monitoreo de servicios públicos, pero especialmente el tema del agua. Y yo quería empezar mi editorial del día de hoy precisamente con ese tema del agua. Bueno, ayer vimos a Reverol, pero más que a Reverol, vimos al régimen de Maduro anunciar la llegada de 256 cisternas de 30.000 litros a Venezuela. Bueno, lo primero que hay que decir que estas 256 cisternas, cada una de 30.000 litros, sumadas, dan una capacidad de 7.680.000 litros de agua. La Organización Mundial de la Salud ha establecido que una persona necesita en promedio para su consumo diario 50 litros de agua. Es decir, que con estas cisternas que trajo el régimen de Maduro, que son 256, apenas podrán resolverle medianamente el problema del agua a 153.600 personas de los más de 30 millones de venezolanos. Es decir, el 0,5% de los venezolanos van a tener resuelto su problema, entre comillas, con estas 256 cisternas que anunció el régimen de Maduro. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, primero, que eso no es un tema que va a resolver el problema de fondo, que es el problema de la distribución de agua en Venezuela. Entre otras cosas, porque lamentablemente podemos ver cómo es el régimen de Maduro quien acabó, quien destruyó con el sistema de aguas en Venezuela. Y no solamente el régimen de Maduro, el chavismo como tal, que durante 20 años, producto de la corrupción, producto de que se robaron todo lo que había en Venezuela, no hubo inversiones para mejorar los sistemas de distribución de agua, no hubo inversiones para mejorar la capacidad de almacenamiento de agua y no hubo ningún tipo de inversión que hoy le garantizara a los venezolanos que pudiesen recibir cuando abren el chorro de su casa agua de manera directa. Entonces vemos cómo hoy, a consecuencia de eso, los venezolanos no tienen agua en Venezuela y hemos visto cómo tienen que inclusive caminar kilómetros y kilómetros y kilómetros desde sus casas para poder agarrar una pimpinita de agua, para poder entonces cumplir con lo que es un derecho humano básico, fundamental para cualquier ser humano en el mundo, que es poder tener acceso al agua y al agua potable. ¿Y en qué se resume esto? Bueno, en una ecuación muy sencilla. El chavismo destruye los servicios públicos producto de la corrupción. De todos los servicios públicos en Venezuela están destruidos producto de la corrupción. Expropian cuando son entes productivos o en el caso del agua, por ejemplo, asumen de manera como Estado, asumen todo el control de ese sistema y a través de la corrupción lo acaban. Luego de que lo acaban, entonces se inventan planes como estos que no en ningún momento buscan beneficiar a la gente, sino buscan es seguir robando y seguir haciendo corrupción. Porque entonces yo me pregunto varias cosas. La primera, bueno, ¿no dice el régimen de Maduro que en Venezuela hay un bloqueo?
¿Cómo entran entonces 256 cisternas traídas de China si hay un bloqueo en Venezuela? Es paja lo del bloqueo en Venezuela, número uno. Número dos, ¿qué contratista está detrás de esas 256 cisternas de agua? Porque eso no son gratis ni son un regalo del gobierno de China. A alguien se las pagamos. ¿A quién se las pagaron? ¿Quién es el enchufado que está detrás de ese negocio? ¿Quién es el enchufado? ¿Quién es el enchufado que está detrás de ese negocio? Lo tercero, ¿es este el problema de fondo para solucionar el tema del agua en Venezuela? No. El problema de fondo para solucionar el tema del agua en Venezuela y en todos los otros aspectos como la luz, como el tema de la alimentación, como el tema de la seguridad, como el tema de la salud, es que quienes han sido los responsables durante 20 años de este desastre, bueno, se terminen de ir del poder. Porque mientras Maduro y el chavismo sigan en el poder, Venezuela no tiene capacidad para progresar. Porque Maduro y el chavismo significan corrupción. Porque Maduro y el chavismo significan incapacidad. Porque Maduro y el chavismo significan desastre. Porque Maduro y el chavismo significan lo peor que le ha podido pasar a Venezuela. Entonces, sin duda alguna, este tema del agua, a los enchufados del gobierno no les importa. Porque los enchufados del régimen de Maduro, bueno, tienen los dólares para pagar una cisterna. Porque los enchufados del gobierno de Maduro tienen los dólares para hacer un pozo de profundo y tener agua siempre. Porque los enchufados del gobierno de Maduro, pues tienen todos los recursos y tienen todo para poder vivir bien. Pero el resto de los venezolanos no reciben agua, el resto de los venezolanos no tienen los recursos para poder comprar un camión cisterna. Y entonces son los venezolanos los que terminamos pagando la consecuencia del desastre que ha significado el chavismo para los venezolanos. Entonces, este programa de la cisterna es bueno, es hacer lo que siempre ha hecho el régimen de la crisis del venezolano un negocio. Así que hoy queremos decir y ratificar que este nuevo negocio, que este nuevo foco de corrupción ahora es el CLAP, pero el CLAP del agua. Y además veremos cómo en las comunidades, vamos a ver cómo van a pedir el carnet de la patria para echarte agua en un tobito, porque esa es la otra. No solamente se roban los reales de los venezolanos, no solamente hacen negocio con los reales de los venezolanos, sino que más las migajas que le reparten al pueblo de Venezuela, que no son una concesión, sino son nuestro derecho como venezolanos, entonces se lo hacen a través de un carnet político. Entonces, eso es lo que hay que hablar hoy con el tema del agua y lo que vamos a seguir hablando con nuestros invitados el día de hoy. Pero también quería hablar hoy en mi editorial de la farsa del régimen con el manejo del COVID-19. Vemos todos los días cómo Maduro y Delcy Rodríguez y ese combo nefasto y oscuro de la historia de Venezuela dicen que somos el país mejor preparado para combatir el tema del coronavirus en Venezuela y por supuesto en el mundo. Que somos una potencia de salud, pues, dicen ellos. Y que bueno, que somos la envidia de los Estados Unidos, de China, de Rusia, de Colombia, de Brasil. Es decir, que somos la envidia del mundo, de España, de Italia, porque somos el único país que está, bueno, prácticamente totalmente armado para poder afrontar un problema como esto. Pero resulta que hoy, por ejemplo, en el estado Trujillo, hay una niña de 14 años que se llama Charoy Gil, que le tuvieron que ayer amputar la pierna y que se le dañaron sus riñones porque el Día de las Madres, es decir, hace ya casi 2 semanas atrás, la picó una serpiente en Trujillo y no hay suero antiofídico y no hubo suero antiofídico para poder curarla. Una cosa que es elemental hoy en pleno siglo XXI en cualquier país del mundo, a excepción de países que están en crisis o en emergencias humanitarias como es el caso de Venezuela. Entonces nos vienen a decir que somos el país más avanzado para enfrentar un virus tan poderoso y tan pernicioso y tan dañino para el mundo como ha sido el COVID-19, pero hoy una niña de 14 años en Trujillo pierde la pierna y se le daña el riñón porque después de casi 10 días que la picó una serpiente, no consiguieron suero antiofídico porque no hay. Entonces estos farsantes, estos mentirosos de oficio que se ponen la camisa roja del PSUV y que hoy en mala hora desgobiernan Venezuela, nos vienen con el cuento de que somos el país más avanzado
en materia de salud. Mentiroso. Y es por eso, por ejemplo, que además nos dicen que el plan este famoso de vuelta a la patria, que es otro invento, porque ellos hablan de que se han regresado 30.000 venezolanos, cuando por culpa de ellos se han ido 5 millones de venezolanos del país. Dicen que tienen todos los controles. Hace un mes nos decían que era un retorno perfecto, porque ellos tenían todos los controles fronterizos y que de todos los venezolanos que habían entrado solamente había habido un caso de COVID-19. Y resulta que en los últimos 2 días nos han reportado casi 100 nuevos casos de COVID, y ahora el régimen dice que es que esos son casos importados de Colombia, de Perú y de Brasil. Entonces yo me pregunto, ¿por qué son tan mentirosos? Si hace un mes decían que todos los venezolanos que habían entrado, a excepción de 2 que venían de Colombia, de Perú y de Chile, a excepción de 2, estaban contagiados. Y ahora nos dicen que estos casi 100 nuevos casos, la mayoría son de venezolanos que retornaron. Entonces, allí, por donde usted lo vea, todo lo que usted vea que diga un vocero de la dictadura de Nicolás Maduro, no importa lo que diga, ni cuándo lo diga, ni cómo lo diga, ni por qué medio lo diga, es mentira. Y esa es la verdad de lo que hoy pasa en Venezuela. Así que con esto quiero cerrar el editorial del día de hoy y recordarles que en Venezuela no gobierna un régimen democrático, sino en Venezuela gobierna un régimen dictatorial que coarta las libertades y los derechos humanos de los venezolanos, pero que además usa la mentira como su herramienta de política, que usa la mentira como su herramienta para ejercer la política y que usa la mentira además como su herramienta para seguir llevándonos como país a la peor desgracia que hemos vivido en nuestra historia, incluso que cualquier episodio desde la llegada de los españoles a Venezuela, que ha sido padecer al chavismo en el poder. Porque padecer al chavismo en el poder, y con esto quiero terminar, es embarrarse de la cabeza a los pies de los peores desastres que pueden haber en un país, y es estar en manos de unos irresponsables que lo único que hacen es llenarse los bolsillos de los dólares a costilla del sufrimiento de los venezolanos. Así que con esto voy al corte y al regreso vamos a estar conversando con Jesús Armas, tanto por Instagram Live como vía Skype por el programa de radio, para poder seguir ahondando sobre este tema del agua. Así que ya volvemos con más en su programa su programa Contigo por Radio Caracas Radio. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Además, pues, es de esos dirigentes que se sigue formando y que se sigue preparando para la Venezuela del cambio y forma parte además del Plan País, ¿no? Ya estamos al aire. Bueno, ya estamos de regreso con su programa Contigo, acá por Radio Caracas Radio. Y bueno, quiero presentarles a Jesús Armas,
Jesús Armas fue concejal del municipio Libertador por Primero Justicia, y además de esto Jesús ha venido trabajando todo un tema de monitoreos de servicios públicos, todo un tema de monitoreos en este caso específico, además del tema del agua. Y hoy queríamos tenerlo, porque este tema del agua sin duda es uno de los principales temas que está hoy en la palestra pública del país, no solamente por lo que significa para los venezolanos en medio de una pandemia como es el COVID-19, sino también lo que significa en términos de crisis de los servicios públicos. Así que te quería saludar, Jesús, que te tenemos ya en vivo tanto para la radio como por el Instagram Live. En principio quería que nos evaluáramos un poco cómo está el tema del agua en la ciudad de Caracas. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo, a ti y a todas las personas que nos están sintonizando en este momento. Fíjate, la verdad es que tenemos una profunda crisis en todo el área metropolitana de Caracas con respecto al tema del agua, pero no solamente en Caracas, sino en todo el país. Vimos cómo este fin de semana se agravó muchísimo más esa crisis por el tema de la explosión que sucedió en la subestación número 20 en Taguacita, Tuy 2, pero la verdad es que no están prestando ningún tipo de solución. Hidrocapital le anunciaba al país a través de su cuenta de Twitter que ya habían terminado algunas de las reparaciones y que habían colocado un nuevo tablero, pero lo cierto es que esto no indica que en realidad estén funcionando nuevamente todas las líneas de Tuy 2. Al contrario, tenemos informaciones de ingenieros dentro de Hidrocapital que nos cuentan cómo se hizo una interconexión entre Tuy 2 y Tuy 3 para poder meter agua dentro del sistema Tuy 2 y llevarla en lo que es sobre todo la zona sur, lo que tiene que ver con el alimentador norte y el alimentador sur de la ciudad capital, es decir, los municipios Sucre, Chacao, parte de Baruta, la parte norte del municipio Libertador y por supuesto el municipio de Latillo. Sin embargo, esto no significa, Eduardo, que vayamos a tener agua en estos sectores, sino por el contrario, que se está deteniendo el flujo del agua o la distribución del agua hacia otros sectores, como por ejemplo el Paraíso, Montalbán, para poder distribuir algo de agua hacia algunos sectores de estos afectados, sobre todo los de las cotas más bajas y los de las cotas medias, porque los de las cotas altas van a tener mayores problemas porque la presión del agua es muy baja. Entonces, ¿qué está pasando hoy en Caracas? Bueno, algunos pocos sectores, algunas partes bajas de San Bernardino, algunas partes de Chacao, algunas partes del municipio de Baruta están empezando a recibir agua, pero lo cierto es que la inmensa mayoría de la ciudad, más del 60%, en este momento no tiene agua. Ahora, Jesús, lo que tú comentas, es muy cierto. Recuerdo que estamos hablando con Jesús Armas, ex concejal del municipio Libertador y dirigente de Primero Justicia, y además también pues dirigente de Monitor Ciudad. Y Jesús nos está hablando un poco de la situación del tema del agua en Caracas y sin duda, te lo digo yo además que todavía recibo miles de denuncias todos los días de los vecinos de Latillo. Latillo es uno de los municipios, creo yo, además de los más afectados en el área metropolitana de Caracas, precisamente por la cota, por lo alto de la cota en la que se encuentra el municipio de Latillo. Pero veíamos ayer, por ejemplo, y también te lo leí en tus redes sociales, que Reverol, como representante del régimen de Maduro, anunciaba la llegada de una famosa cisterna, que al final las venden como que si eso fuese la solución a un problema que no solamente generaron ellos, sino que además también ven quizás en esto una oportunidad para la corrupción. ¿Cómo evalúas tú ese anuncio que te vi que fuiste bastante crítico en las redes sociales? Bueno, mira, yo creo que nosotros tenemos que dejar bien claro algo. Cisterna no es solución. Eso no va a solucionar absolutamente nada en el municipio, en ningún municipio del área metropolitana. Creo que se congeló la imagen para la radio. Les recuerdo que estamos hablando con Jesús Armas. Jesús Armas es ex concejal de Primero Justicia por el municipio Libertador y además pues es dirigente de lo que es todo este movimiento ciudadano de Monitor Ciudad, que ha venido haciendo un trabajo muy importante en todo el tema del monitoreo de los servicios públicos, no solamente en la ciudad de Caracas, sino en toda Venezuela. Entiendo que todavía no. Ahora sí te tenemos por la radio nuevamente. Sí. Adelante, Jesús. Disculpa, Eduardo, es que tenía un problema acá de conexión. Bueno, fíjate, venía diciendo que nosotros calculamos cuánto sería el equivalente en términos de cisternas diariamente que se necesitarían para poder
suplir al acueducto metropolitano, es decir, solamente al área metropolitana de Caracas. Nuestro acueducto metropolitano tiene una capacidad instalada de 19.200 litros por segundo, ¿no? Es decir, eso implicaría que en un día se necesitarían 86.000 viajes de cisternas de 20.000 litros para poder llevar agua a todos los ciudadanos de Caracas y cumplir exactamente el equivalente al acueducto metropolitano, que en su mejor momento tuvo la capacidad para llevar 400 litros por persona al día de los caraqueños. Es decir, que esto de 1.000 cisternas que anunciaba Redrol, además para el mes de agosto, es una gota de agua en un mar de necesidad. Esto no resuelve nada, sino por el contrario, va a agravar distintos problemas. Uno, el tema de la corrupción. Entre más escasez haya de agua, más la gente va a depender de las cisternas y por ende se van a generar estos mercados negros que ya conocemos. Tú los conoces bien, Eduardo, porque uno de los municipios más afectados con esto es el Hatillo. Entonces, ahí vemos cómo las personas tienen que pagar 200 y hasta más de $200 por una cisterna en muchos lugares de Caracas. Y luego no solamente se trata de este mercado negro, sino de la conflictividad social que esto genera. Nosotros vimos imágenes trágicas de la semana pasada de vecinos de distintas partes de Venezuela, no solamente en el área metropolitana de Caracas. Quizás el video más impactante fue el de Petare, donde la gente, los vecinos se peleaban, mira, amigos de toda la vida se peleaban por poder llenar los recipientes de agua primero, porque saben que una cisterna no alcanza para una comunidad tan grande como un sector popular de Petare. Y además esto es tan absurdo, que muchas de estas cisternas, ellos hablan de que trajeron cisternas de 20.000 y de 30.000 litros. Yo quiero saber cómo ellos van a llevar una cisterna de esa a la parte alta del Guarataro o al barrio del Observatorio. ¿Cómo van a meter eso para allá? No tiene ningún tipo de sentido. Una cisterna no es solución. La verdadera solución es rehabilitar los acueductos de nuestro país. Así es. Bueno, les comento que estamos hablando con Jesús Armas. Jesús Armas es ex concejal del municipio Libertador, dirigente de Primero Justicia y además pues también ha venido haciendo un trabajo muy importante como editor ciudad. Por cierto, saludamos a Luis Aguilar, director general de la Alcaldía de Baruta, que también lo hemos visto muy activo con ese tema del agua. Y tú decías algo muy interesante, Jesús. O sea, se necesitan 86.000 cisternas al día para medianamente resolver el tema de la ciudad de Caracas. El régimen anuncia 256 con proyección a 1.000. Pero bueno, supongamos que realmente se van a cumplir las 1.000. Bueno, le estarían faltando 85.000 cisternas para medianamente resolver el tema de Caracas, que no es solamente un tema de Caracas, sino que es un tema de toda Venezuela. Entonces, al final, lo que yo siempre insisto, y a veces la gente dice, bueno, pero no, porque siempre repiten lo mismo, porque siempre repiten quién es el responsable. Bueno, porque al final esto es una lucha de la verdad contra la mentira. Y mientras el régimen utiliza los recursos del Estado, tanto públicos como además los recursos de los medios de comunicación del Estado, para transmitir su narrativa de mentira, nosotros tenemos que usar todos nuestros espacios para desmentir este tema. Pero además también, y con eso quería también aterrizar un poco en el tema del agua, yo sé que ustedes han venido trabajando no solamente en la denuncia, sino también en la propuesta dentro del Plan País, en el cual has tenido un papel fundamental junto a Carlos Ocariz en todo este tema de diseño de políticas públicas en materia de servicios públicos. Quería que nos comentaras, mañana salimos del régimen de Nicolás Maduro, ¿qué son las primeras 5 acciones que el gobierno de transición tomaría dentro del marco del Plan País para empezar a aliviar este tema del agua en Venezuela? Bueno, lo primero, Eduardo, tiene que ser buscar financiamiento internacional. Nosotros vamos a necesitar para el primer año, alrededor de $300 millones que hoy, lamentablemente, por el despilfarro, por la corrupción, por lo que ya todos sabemos que ha hecho Nicolás Maduro, no se tienen dentro del país. $300 millones para un país como Venezuela no es nada, pero lamentablemente destruyeron las arcas, están entregando el oro, qué sé yo, cuántos desastres, ¿no? Entonces, lo primero es buscar ese dinero. Lo segundo es poder hacer un inventario de todas las empresas nacionales que tienen los equipos, pero además pedir ayuda a algunas empresas internacionales que nos permitan hacer un diagnóstico rápido para ubicar exactamente los problemas. Porque una de las cosas más graves, Eduardo, es que nosotros no sabemos exactamente cuál es el estado de los sistemas de bombeo y de las hidrológicas a nivel nacional, porque no hay transparencia. Nadie puede saber qué pasó exactamente, qué fue lo que repararon, por ejemplo, en la subestación 20 este fin de semana, por poner un ejemplo, pero así están todas las subestaciones en el país. Entonces, luego de pasar
80 a 90 días haciendo ese diagnóstico a profundidad, nosotros vamos a tener que empezar a hacer las órdenes para pedir los repuestos, porque recordemos que nuestros acueductos son acueductos muy robustos que usan tecnología suiza y alemana. Entonces nosotros vamos a tener que empezar a hacer los requerimientos para que empiecen a llegar esos repuestos, y si hace falta, pues mandar a diseñar bombas, que eso se puede tardar de 6 meses hasta 1 año, poder tener una bomba con las especificaciones, porque son hechas a detalle y hechas particularmente para nuestro sistema, tenerlas en la ciudad capital. Pero nosotros sabemos que en los primeros días nosotros podemos empezar a arreglar algunas tuberías, a modificar algunas válvulas y poder manejar un cronograma de distribución de agua para que en el primer año poder garantizar como mínimo 50 litros de agua por persona, es decir, que se respete al día, que se respete el derecho humano al agua. Y en el mediano plazo, pues poder pasar de los 100 y llegar hasta 250 litros de agua al día al pasar de 2 años. Entonces nosotros tenemos un plan muy claro para rehabilitar nuestro acueducto metropolitano, pero el paso fundamental, Eduardo, tú sabes cuál es. El paso fundamental es el fin de la tiranía de Nicolás Maduro. Así es. Bueno, Jesús, te quería dar las gracias por acompañarnos el día de hoy en este diagnóstico que vienes realizando desde hace mucho tiempo en el tema del agua, no solamente en el área metropolitana, sino en todo el país, así como en otros servicios públicos. Y bueno, además reiterar esta propuesta de Plan País, de todo lo que es la unidad democrática para, resolver en el corto y mediano y largo plazo lo que sería este tema del agua al nosotros empezar un gobierno de transición que después venga en unas elecciones libres. Quería que estos últimos 30 segundos le dieras un mensaje, sé que además eres muy dedicado al tema del municipio Libertador, le dejo un mensaje a todos los caraqueños que te puedan estar escuchando y viendo en este momento. Bueno, la verdad es que no podemos acostumbrarnos, Eduardo, a esta situación. Nosotros no podemos aceptar el tema de la cisterna. Yo estoy muy preocupado porque nunca antes el gobierno había avanzado hacia prácticamente denunciar claramente o decir claramente que no tienen la capacidad para poder llevar agua a los ciudadanos, sino que van a modificarse a este sistema en donde el agua se va a utilizar como un medio de dominación y de chantaje a los ciudadanos. Mira, es el momento de alzar nuestra voz, de sonar cacerolas, de salir a protestar a la calle, de luchar para tener agua en nuestros hogares, y no podemos doblegarnos ni ante el aumento de 19.000% de hidrocapital, ni tampoco ante las cisternas. Así es. Bueno, era Jesús Armas, ex concejal del municipio Libertador, dirigente de Primero Justicia, y también pues quien de alguna otra forma está llevando toda esta iniciativa de Monitor Ciudad para hacer un seguimiento de los servicios públicos en Venezuela. Con esto, entonces nos despedimos, nos vamos al corte y al regreso estaremos conversando con Gabriel Santana, quien también es dirigente de Primero Justicia en el caso del municipio de Chacao, y que también viene realizando todo un tema con lo que es el seguimiento del funcionamiento de los servicios públicos en el área metropolitana de Caracas. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter, y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM.
porque lo bueno une. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneja. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. En este espacio nos encargaremos de llegar al conocimiento mediante la observación de la posición de los astros y las características comunes de muchas personas con fechas de nacimiento. Esa energía también nos involucra a cada uno de los signos. Guía astrológica. Descubra la relación de los astros con los rasgos de la personalidad, con los sucesos importantes de su vida y con sus características físicas. También van a buscar nuevas formas de crecer, contactarse con el arte, con la belleza. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Dosis Alternativa es una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. La distensión abdominal, muchas personas lo plantean como una enfermedad. Sin embargo, la distensión abdominal, más que una enfermedad o una condición, es un síntoma y es un motivo de consulta sumamente frecuente entre los pacientes que van al gastroenterólogo o que vienen a la consulta de gastroenterología. Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. Los resultados del laboratorio tienen que ser interpretados con la clínica del paciente. Si bien es cierto, siempre es bueno hacerse exámenes médicos por lo menos una vez al año, también es bueno hacerse también la evaluación clínica, no solo hacerse el examen de laboratorio, sino también ir al médico internista, hacerse un chequeo general anual. Dosis Alternativa, con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR y RCR.tv, la radio que se ve. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio.
Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión. De lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba. Solo por RCR, porque lo bueno une. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. El doctor José Eduardo Troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a obtener cada semana el secreto para mejorar su calidad de vida en RCR Salud. Usted podrá comprobar la veracidad de las tradicionales técnicas y últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad. Hay mucho más dedicación y hay mucho más experiencia. Tenemos las herramientas. RCR Salud, todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Vale, bueno, ya estamos de regreso aquí por Radio Caracas Radio, mientras a Gabriel, que lo tenemos conectado por Instagram Live, lo llaman para estar entonces conectados por la radio y por Instagram Live. Quiero hacer una breve introducción. Gabriel es dirigente de Primero Justicia en el municipio de Chacao, pero además Gabriel ha venido haciendo un trabajo muy importante en los últimos años de monitoreo de los servicios públicos, no solamente en Chacao, evidentemente principalmente allí por ser su área de lucha vecinal y de lucha política, pero también lo ha venido haciendo en todo el país. Pero además de eso, no solamente se ha dedicado al tema de la denuncia, sino también al tema de las propuestas, y lo hemos visto en varias de denuncia, como le digo, sino también propositivo. Además, Gabriel tiene esto, yo creo yo, en la genética, pues además su papá, que es quien además de alguna otra forma ha hecho todo el tema de los condominios y los vecinos en Venezuela. Bueno, de alguna otra forma ha estado allí. Pero bueno, ya tenemos a Gabriel en línea por ambas plataformas, y te quería dar las gracias, Gabriel,
vamos a irnos hasta el final del programa contigo por el desperfecto técnico. Lo que primero que te quería preguntar, bueno, ¿cómo está el tema del agua, no solamente en Chacao, sino en todo el área metropolitana de Caracas, pero además también este tema de las tarifas, que te he visto que has estado muy, muy activo en ese tema? Bueno, Eduardo, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación, por la oportunidad de poder denunciar esta crisis tan grave que vivimos, que en Chacao ha sido el 2014, pero que toda Venezuela y toda Caracas sufre desde los últimos años. Y hay que aclarar que el agua es un derecho humano que cambia totalmente la dinámica de vida de cualquier venezolano cuando no tiene agua, que es un gasto económico mucho más grande cuando compra camiones cisterna, cuando compra botellones de agua, y que hace un gasto de tiempo a los venezolanos que no pueden pagar el camión cisterna o el botellón de agua en ir a recoger agua a las tomas de agua del Ávila, a las tomas del agua que tengan más cercana. Entonces, la violación de nuestro derecho humano es muy grave y agradezco este espacio para poder denunciarlo. Lo que tú me preguntabas al principio de la crisis del agua en Caracas es muy grave. Pasa directamente, y algo que nosotros aclaramos siempre, que pasa por la no inversión durante años al acueducto metropolitano, por la corrupción, por la falta de inversión, y tenemos, por ejemplo, el TUI 1, TUI 2 y TUI 3 que constantemente tienen fallas en el suministro, y eso es lo que hace que a los venezolanos no nos llegue el agua, y a los caraqueños específicamente. Nosotros desde Chacao hemos tenido decenas de iniciativas, desde protestas. Estamos haciendo una recolección de firmas para denunciar a Hidrocapital ante organismos nacionales e internacionales por la violación constante a nuestro derecho humano al agua. Y como tú dices, también hemos hecho propuestas en positivo, y en ese sentido no solo es el problema de la poca agua que llega, que por ejemplo esta semana a todo el municipio de Chacao no llegó el agua en general, y en toda Caracas el suministro fue muy deficiente, sino que también la mala calidad con la que lo hace. Hace 2 semanas mostrábamos fotos de cómo le llega el agua a los vecinos, que le llega agua marrón, que le llega agua amarilla, que le llega agua con sabor a tierra, y nosotros, por ejemplo, con estudiantes de la Universidad Simón Bolívar, en conjunto con ellos hicimos unos consejos para potabilizar el agua de forma casera, explicando bien cómo es el uso de cloro, cómo se puede realizar un filtro, cómo también los consejos para hervir el agua, y todos esos consejos que los venezolanos y las personas, los caraqueños, pueden usar cuando el agua le llega de esa calidad tan mala que suele ser. Cuando hay grandes periodos de sequía, cuando vuelven a mandar agua suele ser con esa mala calidad, porque bueno, mandan agua que estaba emposada y que era la parte de abajo de los embalses. Entonces es de muy mala calidad. Y referente a las tarifas, nosotros hicimos un comunicado desde Chacao Quiere Agua, y que va en la misma línea, creo yo, que de ese sentir de todos los caraqueños, que es que hoy los venezolanos y los caraqueños gastamos muchísimo dinero para sustituir un servicio que Hidrocapital no nos da. Cuando compramos un camión cisterna que cuesta $100, $200, cuando pagas un botellón de agua, cuando tienes que hacer un tanque, poner un tanque en tu apartamento, o poner un tanque más grande en el edificio para almacenar más agua, o cuando los edificios se organizan para hacer un pozo de agua profundo, todo eso es dinero que invierten los venezolanos en la peor crisis económica que hemos tenido en nuestra historia, en hiperinflación. Ese dinero que tienen que invertir para sustituir un servicio que Hidrocapital no les da. Entonces, si este aumento de tarifa, que es desproporcionado, es decir, es de más de 10.000 y hasta 20.000% se refleja en una factura, no va a reflejar una mejora en el suministro, no va a reflejar que se acabaron las semanas de sequía, o no va a reflejar que el agua va a empezar a llegar de buena calidad, nos parece que no tiene sentido alguno el aumento. Nosotros queremos no solo que tener agua las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sino que sea transparente el uso de recursos. Y si va a haber un aumento y hay un plan de dónde se deben invertir los recursos y cuál es la estrategia para empezar a mejorar el servicio de agua, bueno, nosotros los caraqueños queremos pagar por un mejor servicio, queremos servicios públicos de calidad, pero no queremos que tener que pagar el camión cisterna y además un servicio más caro para recibir el mismo servicio eficiente. Totalmente. Bueno, fíjate, ahí nos dicen, pues no solamente es el tema de Caracas, por ejemplo, aquí nos dicen 40 días en Margarita, en el tema de Guarenas y Guatire, Caricuao, es decir, el tema del agua sin duda es un tema estructural que se ha venido convirtiendo en un drama para los venezolanos producto de la corrupción, de la no inversión de recursos por parte del régimen de Maduro, pero además de eso también, bueno, hemos visto lo que hablábamos con Jesús hace rato, que es decir, la solución entonces a este problema según el régimen de Maduro son traer 1.000 cisternas,
1000 cisternas que sacábamos la cuenta y no daban ni para atender al 1% de la población en el país, pero que además, ¿con qué las paga la gente? Es decir, ¿de dónde saca plata para pagarla? ¿Quién fue el contratista? ¿Qué negocio? ¿Qué chanchullo hay detrás de este nuevo invento de la revolución bolivariana? Que, insisto, es un problema que ellos mismos generaron y que ahora de alguna u otra manera están tratando de paliar, pero desde un punto de vista de la ineficiencia. Y además, como esto también te quiero decir, cobran unos servicios, unas tarifas mucho más altas, pero además estamos pagando sin recibir agua. Entonces, sobre ese tema, sobre esa reflexión, ¿qué nos tienes que comentar? Bueno, además el problema de los camiones cisterna, además que de lo que comentabas, Eduardo, es que cuando, por ejemplo, si Chacao protesta y ellos mandan agua a Chacao, probablemente mandan agua al municipio de la zona cercana. Y así pasa en toda Caracas porque no es algo totalmente exacto. Pero con los camiones cisterna, ellos al final sí van a poder decidir a quién le dan agua y a quién no. A qué familias les interesa que tengan agua y a quienes no les interesa que estén pasando un duro trabajo. Y por eso, además, el municipio de Chacao, que sabemos que no es el municipio favorito de Nicolás Maduro y que hemos sufrido además la crisis del agua no solo desde el 2018, sino desde el 2014, vemos esto con mucha preocupación, porque ¿para cuándo Maduro va a mandar un camión cisterna al municipio de Chacao? Que además eso se va en medio edificio. La solución tiene que ser invertir el dinero que ellos invirtieron, esos 1000 camiones. El que invirtió la Cava también, que estuvo haciendo otro show con unos camiones también que se trajo. O sea, en vez de invertir en un camión cisterna, en una solución que no es la real, porque no invertimos en la solución a largo plazo que soluciona el problema de todos los venezolanos, que sabemos que la inversión es mayor, pero es la que tenemos que aspirar los venezolanos, es que tener agua de chorro, que abramos el grifo y tengamos agua las 24 horas del día, los 7 días de la semana. No esos shows mediáticos que hacen las 1000 cisternas cuando después veremos el cementerio de los camiones cisternas en meses, estoy seguro, Eduardo. Vamos a ver un lugar donde estén todos esos camiones o gran parte de ellos abandonados ahí porque se les dañó un caucho, porque se les dañó el motor, porque tuvieron algún tipo de daño. No, pero además, y ya estamos ya por terminar el espacio en la radio, pero además de eso, Jesús decía una cosa que es fundamental. Como un camión cisterna de 30.000 litros se mete en un barrio en Petare, o se mete en un barrio en el municipio Libertador, es decir, cómo sube, o sea, además está pensado y todo lo que el régimen de Nicolás Maduro hace está pensado en dos cosas. Uno, cómo hacerle más difícil la vida del venezolano, y dos, cómo meterse más real en el bolsillo producto de la corrupción, ¿no? Y cómo seguir amedrentando, cómo poder seguir diciéndote, si no votas por mí, si no estás conmigo, si no hablas bien de mi gobierno, no te mando agua, no te pongo el camión cisterna. Es un sistema de control político total que ha sido a través del CLAP, de la comida, de los bonos, del carnet de la patria, de las becas, de las viviendas. Es decir, ha sido un sistema que ha ido chantajeando a los venezolanos y que hoy se suma el agua como método de chantaje del régimen. Así es. Bueno, Gabriel, te quería dar las gracias porque, bueno, además sé que haces un trabajo importantísimo en el municipio de Chacao, como el que hace Jesús en el municipio Libertador, y que al final esas dos iniciativas y esa voz de denuncia y de protesta, que por cierto además recordamos que desde Primero Justicia hemos puesto a la orden una plataforma que hemos llamado el megáfono para convertir esta demanda, estas denuncias de la gente en algo que todos los venezolanos nos enteremos y que además se puedan viralizar. Sé que ese trabajo que vienen dando es muy importante y te quería dar 30 segundos para que le des un mensaje a toda esa comunidad de Chacao que te reconoce tu trabajo, pero que además sabe y está muy pendiente de tus redes, porque además te has convertido como en una suerte de portavoz de denuncia, pero también de portador de noticias, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Eduardo, y para cerrar, invitar a los vecinos a seguir a Chacao Quiere Agua, que es la plataforma donde hemos ido denunciando y @Chacao Quiere Agua. Arroba Chacao Quiere Agua y @Monitor Ciudad también. Con Monitor Ciudad hemos hecho el levantamiento de todos los datos de la distribución de agua en el municipio y en toda Caracas. Nosotros nos encargamos de Chacao Quiere Agua, específicamente de nuestro municipio, pero a todos los venezolanos que nos escuchan a participar, porque ese levantamiento de data es fundamental para el diseño de políticas públicas en el futuro, que sean efectivas y que logren solucionar el problema de todos los caraqueños, que es el problema de agua.
Así es. Bueno, quería entonces despedirte, Gabriel, darte las gracias y con este Aquí, contacto Eduardo. que tuvimos con Gabriel Santana, dirigente de Primero Justicia y Chacao, y que además ha venido trabajando todo el tema de Chacao Quiere Agua y trabajado en conjunto con Monitor Ciudad, despedimos su programa de Radio Caracas Radio y nos volvemos a ver, nos volvemos a encontrar, Dios mediante, el próximo lunes para seguir hablando de los temas que afectan a los venezolanos, pero además también seguir colocando lo que significa la posición de Primero Justicia en torno a los distintos temas a nivel nacional. Así que nos vemos y nos podemos conectar el próximo lunes en Radio Caracas Radio a la 1:00 p.m. hora de Venezuela en su programa Contigo. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye, solo por RCR 750 AM.